Nos visita ahora la doctora Paola Caponi, que está al frente, es la jefa de terapia intensiva del Sanatorio Nosti. Hola doctora, ¿cómo le va? ¿Cómo estás? Bien. Te voy a bien? tutear porque ya nos conocemos. Fuimos a la escuela juntas, Sí. Exactamente, Colegio Sí, San José. San Ahora Sí. al frente de Bueno, terapia, vos sos sí, tengo algunos años Unos menos, años menos. pero poquitos, no es mucha la No es diferencia. tanta la diferencia. Doctora, y al frente, estás al frente de la terapia intensiva. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Y hace 2 años y medio, desde que yo terminé la residencia, que estamos ahí en el sanatorio. Bueno, la unidad de terapia intensiva son más o menos, cuenta con 11 camas actualmente, porque hay un proyecto de reformación, de reforma y ampliación de la parte de unidad de cuidados intensivos, que probablemente se empiece a desarrollar ahora en los próximos días con una ampliación de 10 camas para este tipo de pacientes. Sumar 10 camas más a las 11 existentes que tenemos. Sí, y bueno, digamos, nuestra actividad es básicamente la atención del paciente que tiene riesgo de vida. Todo lo que es terapia intensiva es la atención intensiva del paciente que está grave, con riesgo de vida o que tiene alguna condición, algún tipo de enfermedad que pone en riesgo la vida y en el funcionamiento de los órganos. ¿Y cuáles son las situaciones más comunes, las problemáticas digamos, que se presentan habitualmente? Los motivos más frecuentes de ingreso a la terapia intensiva son habitualmente causas neurológicas, y entre las causas neurológicas, traumatismos. Los politraumatismos son las causas más frecuentes de ingresos. Y también las dificultades respiratorias, las insuficiencias respiratorias, las neumonías graves. No sé si te acordás en la época de la gripe A, que había mucha gente que tenía, digamos, había mucho miedo a tener esta enfermedad y bueno, muchas neumonías. Después ACV, eso también es otra enfermedad frecuente. Y bueno, después lo que hacemos también en la terapia, no solamente la atención de la urgencia, que viene, digamos, que la traen los servicios de emergencia, las ambulancias y demás, sino también la recuperación de los postquirúrgicos que habitualmente se realizan en el sanatorio. O sea, son cirugías de alta complejidad en pacientes que habitualmente tienen alguna enfermedad cardíaca o renal o pulmonar, que hace que necesiten un tratamiento más intensivo en el postoperatorio. Me decías, Paola, que quienes lideran la lista son los pacientes con politraumatismos. Sí, esos son el motivo de ingreso más frecuente que tenemos son los politraumatismos graves, porque nos llegan de casi todos lados, no solamente de Rafaela, sino también de la zona. ¿Que se dan en qué contexto? ¿En accidentes de tránsito? Sí, ¿Cómo se presentan estos politraumatismos? Habitualmente la causa de los politraumas son los accidentes de tránsito, ya sea, moto, auto, peatón, ¿no? Pero también tenemos un porcentaje de casos que son de accidentes laborales, por ejemplo, caídas accidentales de altura, porque están trabajando, no sé, en distintos lugares, en un andamio, bueno, hemos tenido varios casos de eso. O también, lo otro que también tenemos frecuentemente es accidentes de deportes, como por ejemplo, no sé si los deportes de mayor riesgo son el rugby, que hemos tenido bastantes pacientes lesionados graves, o sea, no bastante, pero como motivo de ingreso por traumas severos, sobre todo los traumatismos medulares. ¿Y directamente se los deriva a la terapia intensiva? Directamente a la terapia intensiva, sí. Nosotros ahí hacemos la atención inicial, los evaluamos completamente, hacemos la valoración inicial, que es, digamos, desde la cabeza hasta los pies, para evaluar todo tipo de lesiones. Y bueno, los estabilizamos, les hacemos laboratorio, tomografía, bueno, llamamos a los especialistas para que también lo hablamos juntos, hacemos como un equipo en cuanto a la evaluación inicial. De profesionales, Está el cirujano, el traumatólogo, el neurocirujano. Bueno, uno habla de accidentes de tránsito porque es muy común aquí en la ciudad de Rafaela ser testigo de muchos de ellos. Es una problemática actual, digamos, el tema de la educación vial, bueno, los accidentes por ahí, sobre todo los pacientes los que conducen sin las condiciones que tienen que tener, casco, alcoholizado, bueno. Exactamente. ¿Y cómo se manejan? ¿Cómo es el proceso?
ante un accidente de tránsito? Porque primero llega el 107, que claro, es quien debe responder en primera instancia, y luego deriva. Claro, inicialmente en el lugar del hecho, en el accidente del hecho, va el 107 que lo tiene que sí o sí derivar al hospital, porque es, digamos, donde como una normativa, un reglamento interno de la ciudad que sí o sí tienen que ir al hospital. Y del hospital lo mandan después a la institución que el paciente elija o que la familia quiera, o donde le cubra también la parte de su obra social, digamos, o ART en el caso que fue un accidente laboral. Y ¿cómo hay que actuar en el lugar? Si me tendría que dar un consejito, si me tenés que dar un consejito ante un accidente de tránsito, somos testigos, pasamos por el lugar y nos encontramos con un accidente de tránsito, hay una persona... Sí, eso que decís es muy importante porque habitualmente uno nunca sabe cómo tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer. Exacto. Sobre todo. Bueno, nosotros siempre recomendamos que, digamos, nosotros no, pero es que lo que se debe hacer, sobre todo con una caída o un paciente que está tirado en el piso porque chocó o por lo que sea, primero constatar, digamos, que el paciente esté lúcido, que tenga pulso, pero sin tener que moverlo de la posición en que esté. O sea, inicialmente no hay que moverlo ni hacer ninguna maniobra por ahí que uno no sabe qué lesión tiene y lo puede llegar a perjudicar si lo mueve, lo moviliza. ¿Tomamos el pulso desde la muñeca? Desde la muñeca, o si no también en el cuello, también podemos tomar el pulso carotidio, que es el que está acá, y para ver si el paciente está con vida o no. Simplemente esa maniobra, que no es para nada brusca, que no necesitas mover al paciente ni nada, y simplemente constatás que esté con vida. Y preguntar nombre. Preguntar nombre, si digamos que... ¿Cómo se llama? Sí. Un número de teléfono para llamar a la familia y inmediatamente activar al 107 como primera medida para que venga a hacer la asistencia específica. Y bueno, después, digamos, los que estén en el lugar que puedan llegar a advertir una situación así de accidente, acá siempre es bastante conmovedora porque todos quieren hacer algo, todos quieren hacer todo juntos, entonces siempre es importante que uno ordene un poco a la gente que está ahí, que digamos todos juntos no pueden hacer todo, entonces empezar como a distribuir las tareas. Primero constatar que el paciente tenga pulso, dejarlo ahí donde está, no moverlo. En segunda medida activar al 107 para la atención. Y después uno que digamos como que intente ordenar la situación, o sea, que la gente no se acerque, cortar el tránsito si todavía no llegó, bueno. Protección vial. Y si, en realidad me gustaría saber cuáles son las secuelas más comunes que quedan luego de estos accidentes de tránsito. Sí, mira, lo que mayormente vemos y que es lo que yo te decía antes, una problemática actual por una cuestión de educación, claro, es por falta de educación. Por falta de educación vial, sería el conducir en moto sin casco es lo que más tenemos como causa de producir un accidente vial. Digamos, lo principal es traumatismo de cráneo grave. El traumatismo de cráneo se clasifica en grave no solamente porque es grave la situación, porque por ahí la gente como que interpreta eso, sino también por se clasifica en grave por el nivel de conciencia que presentan en el momento del accidente. Supongamos que en el momento del accidente el paciente queda en coma, eso se considera traumatismo de cráneo grave porque se hace una valoración con una escala específica de Glasgow, donde si el paciente presenta coma es un Glasgow menor de 7 y eso se considera grave. Ajá. Si la valoración inicial, neurológica me refiero, en cuanto al nivel de conciencia, no es en coma, es menos, o sea, está más despierto el paciente, es un traumatismo moderado, y si el paciente está lúcido, donde no perdió la conciencia, se considera leve. Entonces ahí es donde uno va... Así que la clasificación en definitiva del traumatismo tiene que ver con una cuestión de lucidez. Claro, en el traumatismo de cráneo. Sí, cráneo. Después, bueno, si vamos... Si la persona accidentada responde, si está en coma, si se ubica, si no ubica, eso va a poder hacer que lo clasifiquemos en leve, moderado o grave. Si sumamos traumatismos, no solamente cráneo, sino tenemos tórax, columna cervical, abdomen, alguna fractura en los miembros,
ya se considera politraumatismo grave, entonces con más razón tiene la indicación de admitirlo en una unidad de cuidados intensivos, porque lo que también vemos es que inicialmente las lesiones vos las valorás a las primeras horas y después las tenés que revalorar a las 24 horas, porque por ahí hay lesiones que no se advierten en la primera atención. Entonces, bueno, son pacientes potencialmente graves. Entonces, por eso requieren el cuidado en una unidad de cuidados intensivos. Pero ante un traumatismo de cráneo grave, Sí. es reversible, ¿no? Un traumatismo Sí, de sí, cráneo sí. grave, porque lesiones... cuando uno lee en las noticias Claro. que hubo un accidente y que te encontrás con una persona con un traumatismo de cráneo grave, Sí, sí. uno piensa que la única opción, en realidad, o que el desenlace va a ser un fallecimiento. Sí, eso es como por ahí lo que se piensa. Claro, lo que uno no es interpreta. no es tan así. Si bien las lesiones son graves al inicio, con el tratamiento y con la asistencia adecuada, el paciente puede recuperar el 100% de los déficits, hasta incluso no tener ningún tipo de secuela y volver a hacer su vida normal. Yo tenemos pacientes, porque no son míos, sino son del sanatorio en sí. Tenemos pacientes que llegaron en coma con traumatismo de cráneo grave por un accidente en moto, chicos jóvenes, 18 años, que actualmente están trabajando, haciendo su vida normal, caminando, y la verdad que a nosotros nos pone muy contentos, y hasta incluso, ¿viste?, nos vienen a visitar, ¿viste? Todo es como que no... ellos pueden volver a su vida normal, pero todo dependiendo, digamos, de la asistencia inicial que tengan, por supuesto. Sin traumatismo de cráneo, con otros traumatismos en el cuerpo, con otras fracturas, ¿hay que hacer rehabilitación? ¿Sí o sí? ¿Kinesiología? Sí, digamos, las lesiones pueden ser neurológicas, Claro. Cuando hay, por ejemplo, alguna zona del cerebro que al estar golpeada, esa zona genera una secuela, y después sí, o por supuesto que hay que reeducar otra vez al cerebro para que empiece a entender que esa zona tiene que volver a trabajar. Eso sí, nosotros hemos mandado pacientes a centros de rehabilitación en Rosario, sobre todo para continuar la rehabilitación, porque es muy importante no solo desde el punto de vista motor, para conseguir la fuerza de los brazos, las piernas, lo que sea, sino también del punto de vista el habla, Claro. la deglución, bueno. Así que el traumatismo de cráneo también puede generar algún inconveniente en la movilidad de alguna parte del cuerpo. Muchas veces son pacientes que están mucho tiempo en terapia, que están intubados, Claro. Y que van generando, intubados me refiero a que estén conectados a un respirador, porque hasta que no recuperan las funciones, algo tiene que hacer su función por él, digamos. Hasta que no recuperan la conciencia, están conectados a un respirador, y muchas veces esa enfermedad, que se considera crítica por el riesgo de vida, puede generar un estado de debilidad de los brazos y de las piernas, De los miembros, sí. que va generando, se llama polineuropatía, y eso va generando debilidad para poder caminar, agarrar la cuchara y comer, o sea, todo lo que implica las cuestiones básicas. Entonces también muchas veces no tiene que ver con la lesión neurológica primaria, sino con la consecuencia de haber Claro. estado tanto tiempo en terapia intensiva. Claro. ¿Te pasa encontrarte pacientes que tuvieron un accidente de tránsito por no llevar casco y encontrártelos en las calles de la ciudad sin casco? No, por suerte no me pasa. ¿No encontrártelos o que usen casco? Porque vos decís, ¿cómo? Los tengo sentenciados que sí, Claro. sin casco, y te juro. Claro, porque uno... la mayoría tiene bastante, digamos, toma conciencia del error, y bueno, en la mayoría de los casos no. Porque es tragicómico, ¿no? Uno se ríe Sí, porque vos decís, la verdad. te pasó un accidente, Sí. estuviste internado, haciendo rehabilitación, y cuando salís a la calle otra vez no llevas casco, Sí. es como que... O vas con tus amigos y tus amigos no tienen puesto el casco, o sea, como ellos también no solamente sirven como para ellos mismos, sino también para el resto, digamos.
para Te ir mandan transmitiéndolo. saludos. Buen día, Vale, saludos a la Doc, una genia, excelente profesional y un ser humano espectacular, dice una televidente. Bueno, gracias, muchas gracias. Un saludo en este caso. La jefa de terapia intensiva, Paola Caponi, visitándonos en el día de hoy, contándonos acerca de cómo reciben particularmente a los accidentados de tránsito, ¿no? Porque aquí en la ciudad de Rafaela, lamentablemente, es una de las mayores problemáticas el tema del tránsito, ¿no? Y los accidentes. Bueno, hay que cuidarse para no caer en manos de la doctora, ¿no es cierto? Sí, Ese es el consejo, ponerse casco, casco, cinturón. Sí, sobre todo conducir sin haber tomado alcohol. Digamos, tener... ¿Los fines de semana se presentan muchos? Sí, la mayoría. Sí. Nosotros tenemos no solamente accidentes de tránsito, sino también somos, eso es otra de las cosas que te quería comentar, somos como área protegida, o sea, somos el centro de derivación de muchas de eventos que se producen donde hay alto riesgo de politrauma, como por ejemplo, no sé si viste en la zona de Vila, de Ramona, se hacen eventos de carreras de autos, de karting y demás, y bueno, nosotros somos un centro derivador porque justamente contamos con la complejidad para poder recibir accidentados de ese tipo. Así que bueno, lo importante es que cuando uno va a hacer algo de alto riesgo, ya que uno para ir conducirlo no lo toma como algo de tan importante, o sea, conducir o practicar un deporte de alto riesgo o trabajar bajo ciertas condiciones de riesgo, asumir que puede llegar a tener un accidente y tener, digamos, las precauciones para no tenerlo. Gracias, doctora, un gusto. Doctora Paola Caponi, jefa de terapia intensiva del Sanatorio Nosti, visitándonos en el día de hoy, hablando acerca de cómo se trabaja en el sanatorio de nuestra ciudad y comentándonos que la apuesta fuerte del sanatorio es sumar más camas al área de terapia intensiva. 10 camas más de las 11 ya existentes. Una muy buena noticia, ¿no? Una muy buena noticia que se amplíe la zona de terapia intensiva para una mayor comodidad para el paciente y también para los profesionales que allí trabajan.